Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aditivo Ceroil Platinum Tratamiento Antifricción. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Ceroil es una empresa española de productos químicos y aditivos para automoción y de entre su catálogo vamos a analizar el aditivo Ceroil Platinum Tratamiento Antifricción. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica que su aspecto visual es color blanco con una densidad relativa a 20 grados de 0,875, viscosidad cinemática 40 grados 320, índice de viscosidad 105, punto de congelación 15 grados bajo cero, resistencia térmica más de 950 grados y el test de 4 bolas, que es una prueba tribológica en la que se hacen girar 4 rodamientos, indica que el nivel de fricción es de 200. En cuanto a la dosis, nos indica que 200 mililitros son suficientes para tratar de 4 a 6 litros de aceite. En cuanto a la hoja de seguridad, aparece un compuesto con CAS 6843946.3 con una concentración comprendida en torno a un 2,5%, que se trata de algún tipo de aditivo que no logro descifrar. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados, 213,8, viscosidad cinemática a 100 grados, 24,39. Es un aditivo muy viscoso, sería algo así como un 10W60, 15W60 aproximadamente. Índice de viscosidad 143, TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da 1,22. En cuanto al TAN, que es la acidez inicial, da 0,27, concentración de cenizas 4,22, punto de congelación 37 grados bajo cero. En cuanto al punto de inflamación, por desgracia no se ha medido, así como tampoco el porcentaje de evaporación NOAC, y en cuanto a la concentración de azufre ha dado 0,120. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, no se ha utilizado. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante. 591, 118 son concentraciones bastante reducidas, aunque sí que el fósforo está muy próximo a lo que pudiese ser, por ejemplo, la concentración típica que puede llevar un aceite que homologue, por ejemplo, la norma ACAC4 o ACAC1. Boro, en este caso se trata de micropartículas sólidas, nitruro de boro hexagonal, 19.435, lleva una concentración muy elevada, posiblemente de las concentraciones más elevadas que llevamos visto hasta ahora en el canal, y es el principal principio activo de este aditivo. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, no se ha utilizado. Y en cuanto al calcio, que hace función de detergente, lleva tan solo 256, que es una concentración muy homeopática. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, que es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como el titanio, que también es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, no se han utilizado. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aditivo. Hay una microcresta que se forma en torno a 1750, esa cresta se eleva como norma general cuando el fabricante ha utilizado éster, pero en este caso es una cresta muy pequeña. Es posible que algunos de los aditivos como el fósforo y el zinc vengan diluidos en éster, pero es una concentración muy homeopática. Y la siguiente cresta, muy importante a tener en cuenta, la que se forma en torno a 722, está muy bajita, por debajo de 1. Aquí me es difícil determinar, pero lo más seguro es que sea o bien una base HC o bien una base mineral. También es posible que se haya podido utilizar un mix de ambas. Bien, y ahora que ya conocemos las propiedades físicas así como la composición de este aditivo, vamos a ver cómo quedaría aproximadamente añadido a un cárter de 5 litros, combinados con dos de los aceites más conocidos que hay actualmente en el mercado, como son el Castrol Edge 5W30, así como también el Motul XCES 5W40. Bien, en esta tabla podéis ver en la columna del centro las propiedades físicas y el paquete de aditivos del Castrol Edge 5W30, y en la columna de la derecha el
el mismo Castrol Edge aditivado con los 200 ml del aditivo Ceroil Platinum que estamos analizando. He de indicar que todo esto son cálculos muy aproximados, es posible que haya pequeñas variaciones, pero estoy bastante convencido que no me alejo mucho de la realidad. En cuanto a la viscosidad cinemática a 40 grados, así como la viscosidad cinemática a 100 grados, al ser el aditivo más viscoso que el propio aceite, aumenta ligeramente, tanto la viscosidad a 40 grados como a 100, y en el caso de la viscosidad cinemática a 100 grados, que ya de por sí el Castrol Edge es un SAE 30 bastante viscoso, al superar 12,5 automáticamente se convierte en un SAE 40. Es por ello que le he indicado con una estrellita de color naranja. En cuanto al índice de viscosidad, se reduce ligeramente pasando de 175 a 170. TDN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, también se reduce ligeramente pasando de 6,3 a 6,09, y en cuanto al tanque es la acidez inicial, todo lo contrario a lo que es la reserva alcalina, también se reduce ligeramente, pasando de 1,36 a 1,31. En cuanto a las cenizas, hay que recordar, este aceite es el Castrol Edge, cumple la norma ACAC3 y su límite máximo permitido de concentración de cenizas es 0,8. Al añadir este aditivo, como este aditivo, el propio nitruro de boro al quemarse el aceite se queda en forma de residuo, en forma de ceniza, aumenta y se queda en 0,93. Lo he marcado también con una estrellita color naranja, ya que al superar ese 0,8 automáticamente este aceite se convertiría en un aceite full SAPS, por lo que ya no sería un aceite a norma CAC3 y mandamos a la porra todas las normas de grupos Mercedes-Benz 22951, 22952, grupos BAS 504, 507, Porsche C30 y cualquier otra que requiera sí o sí una norma CAC3 con un límite máximo permitido de concentración de cenizas de 0,8. En cuanto al punto de inflamación, por desgracia no tenemos la referencia del aditivo, no podemos saber si aumenta o disminuye. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, no tenemos datos ni del Castrol Edge ni del aditivo, y en cuanto a la concentración de azufre se reduce ligeramente, pasando de 0,233 a 0,228. En cuanto al paquete de aditivo, molibdeno no lleva el Castrol, no lleva el aditivo, se queda en 0, fósforo 737, 731, se puede decir que prácticamente es inalterado, hay que tener en cuenta que esto se trata de partes por millón. Zinc pasa de 858 a 828, al igual que pasa con el fósforo, prácticamente se queda exactamente igual. Boro, en este caso sí hay un aumento muy notorio de los míseros 2 partes por millón que lleva el Castrol Edge, que este tipo de boro quiero pensar que está haciendo función de dispersante. Al añadir el aditivo que lleva una altísima concentración de nitruro de boro pasa a 779. En cuanto al magnesio, como no lleva el aditivo, se va a reducir ligeramente, se quedaría un poquito por debajo de 6. Y en cuanto al calcio, en este caso, como el aditivo, la concentración de calcio es inferior a la propia concentración de calcio que lleva el Castrol Edge, pasaría de 1938 a 1870, que también se sigue quedando en un valor promedio comparados con otros aceites equivalentes. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, no lleva el Castrol en origen, tampoco lleva el aditivo, se mantiene en 0. Y en cuanto al titanio, el Castrol lleva en torno a 28 partes por millón, se quedaría ligeramente por debajo de 27. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, muy importante, darle a la campanita, para que así seas primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Y en esta otra tabla vamos a ver muy aproximadamente cómo quedaría el Motul XCES 5W40 combinado con los 200 ml del aditivo Ceroil Platinum en un cárter de 5 litros. En la columna del medio podemos ver las propiedades físicas y el paquete de aditivos del Motul en estado virgen sin aditivar, y en la columna de la derecha cómo quedaría una vez aditivado. Tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados aumentan ligeramente al ser el aditivo Ceroil ligeramente más viscoso que el propio aceite, pero sigue estando dentro de valores típicos comparados con otros 5W40. El índice de viscosidad se reduce ligeramente, pasando de 168 a 164. TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, se reduce ligeramente, pasando de 9,36 a 9,03. Y en cuanto al tanque, es la acidez inicial, todo lo contrario a lo que es la reserva alcalina, también se reduce ligeramente. En este caso pasaría de 2,97 a 2,86. Prácticamente se puede decir que las gallinas que
entran por las que salen. En cuanto a la concentración de cenizas, este aceite se trata de un aceite Full Saps, de serie lleva 1,14 y se quedaría con 1,26, que sigue entrando dentro de los límites establecidos máximos permitidos de concentración de cenizas para este tipo de aceites, que se encuentra en torno a 1,5 o 1,6. Punto de congelación prácticamente se mantiene igual, cambia solo un grado, pasaría de 42 grados bajo cero a 41 grados bajo cero. En cuanto al punto de inflamación no tenemos referencias, en cuanto al porcentaje de evaporación NOAC por desgracia tampoco tenemos referencias, y en cuanto a la concentración de azufre se reduce ligeramente pasando de 0,350 a 0,340. En lo que respecta al paquete de aditivos, molibdeno no lleva el módulo en origen, tampoco lleva el aditivo, se mantiene en 0. Fósforo pasa de 953 a 938 y de zinc de 1044 a 1006. Hay una ligerísima reducción, pero sigue estando dentro de lo normal. En cuanto al boro, aquí sí hay un aumento notable. De origen, el motul lleva 73, en este caso es boro que hace función de dispersante y pasaría a 847, pero en este caso hace función antidesgaste. Recordar, el boro que lleva el aditivo es nitruro de boro hexagonal, que son micropartículas cerámicas sólidas. En cuanto al magnesio, se mantiene prácticamente igual. Este es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, pasaría de 20 a 19, es un cambio muy pequeño. Y en cuanto al calcio, también hay una pequeña reducción, pasando de 2736 a 2636, pero sigue estando dentro de valores promedios comparados con otros aceites equivalentes. En cuanto al wolframio, así como también el titanio, no lleva el motul y tampoco el aditivo, se mantiene en 0. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. Vaya por delante que yo aquí no voy a entrar a valorar si el aditivo es más o menos efectivo, si de verdad cumple con lo que suelen indicar los fabricantes en cuanto a reducción de consumo, reducción de ruido, reducción de fricción, etc. Y tampoco voy a entrar a valorar si es mejor o peor que otros aditivos que han pasado por aquí por el canal, ya que no tengo medios para probarlo. Yo aquí entro a valorar lo que es la composición de la base, la composición de los aditivos y la interacción con el aceite al que se añada. En cuanto a la viscosidad, sí que lo veo excesivamente viscoso. Hemos visto por aquí en el canal otros aditivos que también son bastante viscosos. Hemos visto, por ejemplo, que añadiéndolo al 5W30 del Castrol lo convierte automáticamente por muy poquito, pero ya entra la viscosidad en el baremo de los SAE 40. También hay que tener en cuenta que ya de por sí el Castrol es bastante viscoso dentro de los 5W30. Este aditivo tiene una viscosidad muy parecida a lo que pudiese ser un 10W60, un 15W60 aproximadamente. En cuanto a las cenizas, pues añadido a prácticamente cualquier aceite mid saps o incluso un low saps, lo que son los ACAC, este aditivo y prácticamente muchos de los aditivos que también han pasado por aquí por el canal, pues aumenta la concentración de cenizas ya por encima de ese 0,8, aunque sea por poquito, por unas décimas, pues ya automáticamente también lo convierte en un aceite full saps. Y esto de cara a los usuarios que sus vehículos equipan sistemas de posttratamiento de gases tipo DPF, FAP, SCR, que son principalmente todos los vehículos diésel comercializados desde el año 2008-2009 aproximadamente, y también algunos vehículos gasolina comercializados a partir del año 2019, pues le puede chocar un poco el tema de elevar las cenizas. También he de indicar que en muchos de los aceites que han pasado por aquí por el canal, que indican homologar de manera oficial una norma ACAC denominada Mid Saps, pues han superado ese 0,8. Entonces a décima y pico de concentración de cenizas por encima del límite máximo, yo tampoco lo veo nada exagerado. Hay que tener en cuenta que en lo que a la obstrucción del FAP se refiere, aparte de las cenizas como tal que lleve o deje de llevar el aceite o el aditivo que tú añades, pues también influye mucho el tipo de uso que se le dé al vehículo. Si haces principalmente mucho callejeo, si no sales a carretera a darle alegría al motor, si siempre vas, como suelo indicar, pisando huevos y demás, pues todas esas situaciones son bastante más perjudiciales para el filtro de partículas que esa pequeña variación de una décima y pico de concentración de cenizas. En el caso de un aceite full saps como es el motul que hemos visto, el XCES 5W40, no tiene esa limitación en cuanto a la concentración de cenizas, aunque bueno, sí que la tiene. El límite máximo que se recomienda tanto en ACEA como API como ILSAC se encuentra en torno a 1,5 o 1,6, este se quedaría por debajo, así que no hay mayor inconveniente. En cuanto al paquete de aditivos, lleva ligeras concentraciones
concentraciones de fósforo, zinc y calcio, pero son concentraciones muy reducidas que el fabricante, quiero pensar que las ha añadido para, a la hora de añadir este aditivo a un aceite, no reducir la propia concentración que ya de por sí lleva el aceite siendo virgen. Y sin duda alguna el principal principio activo que lleva este aditivo es el nitruro de boro hexagonal, que son micropartículas cerámicas color blanco, y lleva muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad del bote de este aditivo, que son tan solo 200 mililitros. En cuanto a la base utilizada, sí que no sé decir a ciencia cierta si se trata de un aceite base HC o se trata de un aceite base mineral, o es posible que el fabricante haya utilizado un mix de aceite base HC y aceite base mineral, ya que la cresta de 722 está muy baja. Con todo y con ello, hay que recordar que como este aditivo son tan solo 200 mililitros añadidos a un cárter de 5 litros, la concentración máxima es en torno a un 4%, que es una concentración ínfima. Si bien es cierto, podemos empeorar en mayor o menor medida lo que es la propia base del aceite, si se añade un aceite base PAO, un aceite base éster, pues la concentración es muy reducida, y yo creo, estoy bastante convencido que las ventajas, los beneficios que puede aportar este aditivo son bastante superiores a las desventajas que puede causar el añadir ese 4% de aceite base mineral al total de la concentración del cárter del aceite. Y en general me parece un producto muy correcto. En cuanto al precio, he estado mirando en la tienda oficial de Zeroil y se encuentra en 30 euros con los gastos de envío incluidos, que más o menos sería en torno a los 25-26 euros, y esos 2-3 eurillos de los gastos de envío pues podemos considerar que se encuentra dentro del rango de precio comparados con otros aditivos que también han pasado por aquí por el canal. Y hasta aquí el final del vídeo. Por favor, te pido que dejes tu like si te ha gustado y tu comentario, ya que ahora el algoritmo de YouTube valora muy mucho que haya interacción entre los usuarios y los creadores de contenido. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite de motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.